A la matanza de Salsipuedes siguió un tiempo de maldades y avasallamientos cometidos contra los charrúas que sobrevivieron. Charrúas a quienes despojaron de sus tierras y también pisotearon su cultura y sus creencias. Los indígenas que lograron sobrevivir a la masacre de Salsipuedes, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, fueron hechos prisioneros y más tarde obligados a marchar a pie a Montevideo. Un viaje tortuoso y de sufrimiento para los charrúas. En el trayecto, niños, adolescentes de ambos sexos y mujeres jóvenes fueron entregados a familias del interior del país y también montevideanas para servir de esclavos en tareas domésticas, llegándose incluso al extremo de ofrecer a las jovencitas charrúas para servicios sexuales. Luego de la matanza fueron traídos prisioneros más de 300 sobrevivientes, entre los que yo dije mujeres, niños y ancianos, desde el lugar de la masacre hasta a Montevideo. Fueron traídos caminando y en el camino hicieron lo que se llamó el reparto, del reparto de las chinitas y de los charruitas, que ya Rivera había recibido cartas, ¿verdad? Iba recibiendo cartas de estancieros, de hacendados, que querían un charruita, una chinita para sirvientes en las estancias. Y es así que es la desintegración total, ¿verdad? Cuando llegan a Montevideo llegan nada más que 103 aproximadamente sobrevivientes de esta masacre y también son repartidos aquí en las puertas de la ciudadela. En esos tiempos oscuros y de abusos, 3 caciques charrúas y una mujer fueron literalmente vendidos a un ciudadano francés de nombre François de Cuel, quien los trasladó a París, Francia. Allí, estos charrúas fueron exhibidos en un zoológico humano como ejemplares exóticos procedentes de América, y estos charrúas eran Senaqué, Baimaca, Perú, Tacuabé y su mujer Guyunusa, que más tarde dio a luz a una niña. Pero la suerte de cada uno de estos integrantes de la comunidad charrúa, privados de su libertad y condenados a permanecer en una tierra muy diferente a su lugar de origen, ya estaba echada. Senaqué, el curandero del grupo, que ya había enfermado durante el viaje, falleció a poco de llegar a Francia. Guyunusa, la mujer de Tacuabé, que había dado a luz a una niña, también falleció, se ignora en qué fecha. Tacuabé logró escapar con la niña, ayudado por personas que no compartían el trato que se les había dado a los charrúas. Se desconoce el destino de ambos. Hay versiones que hablan de que pudieron haber vivido en Francia por bastante tiempo, y hay versiones que apuntan a que ambos fallecieron a poco de la fuga en algún lugar de Europa. Se ignora bajo qué circunstancias. Baimaca, Perú, quedó solo. Se cuenta que poco antes de morir fue adornado con lanza y boleadoras para ofrecer un espectáculo más atractivo a las personas que iban a verlo. Se supo además que los médicos que lo examinaron le diagnosticaron muerte por melancolía. ¿Y ese traslado de charrúas a París? Bueno, eso ya es como la cola de todo lo que pasó. Tacuabé, Guyunusa, Senaqué y Baimaca, Perú, fueron 4 sobrevivientes de la masacre de Salsipuedes que fueron trasladados a París en 1833, pero no fueron mal llamados los últimos charrúas, porque también se los quiso ¿verdad? Poner como, dar a conocer hasta en el Prado, ¿verdad? Como los últimos. No fueron los últimos. Fue muy fea la historia de ellos porque fueron mostrados en un zoológico, como un zoológico humano, ¿verdad? Mostrados como animales, ¿verdad? Y fue terrible, fueron muriendo uno por uno. El único sobreviviente fue por varias enfermedades, ¿verdad? El único sobreviviente fue Tacuabé. Hasta la niña de Guyunusa falleció. Y fue una triste historia, pero también fue muy triste lo que les pasó a los que quedaron aquí también. Fuimos repartidos, fuimos desmembrados de nuestras propias familias.
fuimos llevados muchos jóvenes niños fueron llevados a los colegios, ¿verdad?, de monjas, de curas para cristianizarlos. Nosotros nunca fuimos cristianos, nos impusieron una religión, nos mataron nuestra lengua, nos obligaban a no hablar en español, o sea, nos reprimían cuando los charrúas, los jóvenes, los jovencitos, los niños querían hablar en lengua charrúa, ¿verdad? Y así más allá del genocidio fue etnocidio. Y posteriormente, bajo el sistema de educación y político y social de nuestro Estado, este etnocidio se fue fortaleciendo con la homogeneización, con políticas de homogeneización, ¿verdad?, desde la educación, de que no existimos, de que no somos, que no estamos. Y tanto es así que nos hacen creer que somos de Europa. Somos morochos algunos, otros con muchos rasgos indígenas. No, venimos de Italia, de España, nos hacen creer. No nos podemos ni mirar, o sea, nos miramos al espejo y nos creemos europeos. Es ridículo, pero es así el tema de la identidad, ¿por dónde pasa? Tanto es el convencimiento de que somos de Europa que nos vemos y negamos nuestras raíces indígenas. En el Uruguay del siglo XXI, siglo de elogios por los avances tecnológicos y los valores democráticos, se advierten los retrocesos en la actitud humana. Todavía existe una sólida barrera para admitir los orígenes charrúas y todavía predominan las negaciones. Fueron las palabras de Mónica Michelena, ella misma una descendiente de charrúas. ¿A qué atribuyes que el hombre moderno prácticamente no quiere comprender y admitir estos pueblos originarios y parecería que pone barreras para que se integre a nuestra cultura, algo que estaba verdaderamente instalado mucho antes que estas épocas? Yo creo que ese fenómeno de negación y exclusión que tú estás diciendo se da acá en Uruguay. Yo he tenido la oportunidad de recorrer muchos países de Latinoamérica, y en el único país que yo he visto esa resistencia, si bien hay mucho racismo, en Guatemala, por ejemplo, en México, bueno, en Bolivia hasta la asunción de Evo Morales, ¿verdad? Hay mucho racismo y exclusión. No hay esa negación, o sea, siempre hay un reconocimiento de que sí que hay pueblos originarios. Aquí es impensable, a veces nosotros decimos somos charrúas y la gente no nos cree. Y hay gente que tiene rasgos indígenas muy fuertes y no se siente indígena porque lo enseñaron desde muy chiquitito a no sentir la identidad. Uno a veces va y ve personas, ¿verdad?, con rasgos fenotípicos, pero indígenas. Y uno se acerca y le dice, ¿tenés un abuelo, un ascendiente indígena? Y te dice, no, mi apellido es italiano, mi apellido es español. Claro, nuestros apellidos nos quitaron, ¿verdad? No tenemos apellidos ni charrúas. Existen algunos guaraní, apellidos muy pocos que han quedado guaraní, pero nos quitaron los apellidos, nos quitaron la identidad, nos robaron la identidad. Y es ahí que se ve en la gente común y corriente. Se ve que no tenemos la identidad, sí algunos tenemos rasgos, otros menos, otros más, porque ya somos mezcla, pero nos negaron esa identidad. Y yo creo que es una deuda del propio Estado uruguayo. Nos robó la identidad y nos tiene que devolver en la educación, fundamentalmente. ¿Lo planteas como un reclamo, como una queja? Sí, por supuesto, porque no puede ser que hay gente en el interior que tiene costumbres indígenas y que no sabe que esas costumbres que practica son de raíz indígena. Mucha gente presenta a los niños a la luna, es una costumbre charrúa. Cada vez que nace un niño lo presentamos a la primera luna llena para que crezca fuerte y sanito, y esa costumbre se sigue de generación en generación transmitiendo, y así hay muchas otras costumbres. Y la gente lo hace, pero muchas veces sin saber la raíz. Esa es lo que nos quitaron, el derecho a sentirnos charrúas, el derecho a autoidentificarnos, el derecho a nuestra propia identidad indígena. ¿Tú
personalmente tienes ascendencia charrúa. Sí, sí, tengo un bisabuelo de Sarandí de Allí, que él siempre decía que era charrúa, y mi abuelo, el hijo de este charrúa, tenía costumbres charrúas, o sea, por todo lo que me cuentan, y mis tías abuelas y mi madre, de sus costumbres eran totalmente, estaba muy, muy ligado al monte. ¿Algunas palabras en lengua charrúa? Te puedo decir Misia Jalaná, Inchalás, Bascuadei Hou, Bilu Atit Verá, Bascuadei Hou, Bilu Sepe Gidaí, Gidaína Sepe, Gidaína Sepe. ¿Qué significa? Quedémonos quietos, hermanos, hermanas, y levantemos nuestros ojos a la hermosa pata de Ñandú, que es la Cruz del Sur. Levantemos nuestros ojos hasta la hermosa luna, Gidaí, que la luna nos va a traer mucha sabiduría, mucha sabiduría. Bascuadín Chalá, levántate, hermano. En el próximo Enigmas continuaremos conociendo en profundidad a la nación charrúa. Conoceremos sus costumbres y el sentido de un encuentro que se realiza año a año en la zona de Salsipuedes en el territorio uruguayo. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene en Enigmas.